Bienvenidos. Hoy voy a realizar un dibujo con énfasis en la perspectiva, especialmente el dibujo de círculos en perspectiva. Comienzo tomando medidas con el lápiz para determinar la relación entre el alto y el ancho de la taza, que es el objeto principal que destaca por su estructura geométrica. Ahora estoy dibujando de una imagen, pero como siempre digo, lo mejor es dibujar observando los objetos en vivo. Más adelante te diré por qué elegí una imagen. Ya he dicho que tomar medidas es solo una referencia, por lo que no es literal que dicha medida se transporte al papel. Pero en este caso sí lo estoy haciendo, y eso tiene una justificación que verás más adelante. Voy ajustando los puntos de referencia y comienzo a trazar un rectángulo donde se va a contener la figura de la taza. Bien, ya tengo delimitada el área de trabajo. Eso quiere decir que ninguna parte de la taza debe de rebasar dicho límite. Como mi intención es destacar el dibujo de círculos en perspectiva, voy a comenzar a tomar medidas y construir la estructura que me servirá de referencia para dibujar la forma del círculo en perspectiva, al cual me referiré a él como óvalo en adelante. Continúo tomando medidas y trazando algunas líneas de referencia, las diagonales, la vertical y la horizontal, para obtener el centro del rectángulo. Luego, partiendo del centro de la línea vertical que sale por fuera del área, voy a trazar una línea de fuga que pase justo por los extremos de la línea horizontal. Con esto estoy aplicando una perspectiva paralela. Recordemos que la perspectiva paralela se construye a partir de un punto de fuga. Ahora voy a comenzar a trazar el óvalo. Este tipo de figura puede ser un poco difícil de dibujar al principio. La clave es mantener un trazo suave y suelto. Además, fíjate que el trazo conecte los 4 puntos que dividen la mitad del rectángulo, que se obtiene por el cruce de las líneas horizontal y vertical, así como las 3/4 partes de la diagonal que va del centro de la esquina del rectángulo. El centro de la esquina del rectángulo se divide en 3 partes, pero ese cálculo lo hacemos a ojo. Incluso para obtener un trazo más cómodo, podemos inclinar la hoja y así continuar pasando sin importar que se dibujen varias líneas. Después con el borrador se pueden eliminar los excesos. Ahora prolongo la vertical y enseguida trazo unas líneas de fuga que van de la parte inferior a la superior. Y estoy calculando el ángulo del costado de la taza y a ojo lo transporto y reafirmo las líneas de fuga. Ahora trazo otras líneas de la parte superior desde el punto de fuga y lo conecto con el corte que hace en la línea de base del área donde está contenida la taza. Con esto estoy preparando la estructura, así como hice con el óvalo, para dibujar el cuerpo de la taza. Una vez hecha la estructura, observando las líneas guías, comienzo a trazar la línea del costado. Antes voy a tomar una referencia desde el borde de la orilla de la taza hacia la base. Hago una marca y ahora sí, trazo el costado redondeando la esquina.
Nuevamente inclino la hoja para tener más comodidad y hacer un trazo curvo. El trazo es suave. La inclinación también me ayuda, así como la manera de sujetar el lápiz me da más soltura, tengo más libertad de movimiento, articulo no solo mi muñeca, sino desde el codo y el hombro, y eso me permite mayor soltura, un trazo menos apretado y más controlado. Me di cuenta que la medida que había tomado no era tan exacta y hago una corrección. En todo momento podemos estar haciendo correcciones con el borrador, pero no hay por qué abusar, solamente en los puntos que sean muy necesarios para la construcción del objeto. Recuerden que hasta este momento no estamos detallando, solo estamos logrando la estructura del objeto para posteriormente continuar con el resto de las partes. Ahora tomo otra referencia, que es de las frutas. Las frutas que quedan en primer plano, esa fruta tapa una parte de la taza y la segunda fruta queda ligeramente despegada y no toca el borde de la taza. Ahí pongo atención a ese pequeño espacio que se forma entre la fruta y el costado de la taza. Recuerden que les he comentado el observar los espacios vacíos. Ahora me voy hacia el contenido de la taza y dibujo esos óvalos que son unos huevos que están dentro. Hago la misma operación, hacer el trazo, repasar varias veces de manera muy suave. Y aquí hay un punto importante. Muchas veces en los dibujos, en ejercicios que he visto, en personas que he visto dibujando, llegan al hacer un trazo y como está el límite del borde de la boca de la taza, hasta ahí detienen su trazo y no lo prolongan. Eso puede ser perjudicial para nuestro dibujo, o nos puede quedar errónea la línea curva o hasta una línea recta. Pero en este caso, yo hice el trazo pasando por la línea del borde. No importa que se vea, es como si lo construyéramos el dibujo de una manera transparente, como si la taza fuera transparente. Eso solo lo hago con el elemento que está en primer plano, con el huevo que está en el primer plano. Los otros dos no es necesario, puesto que la parte que se asoma es mínima y no requiere de mayor énfasis en construir toda su estructura. Solamente hay que poner atención a la posición inclinada en que se encuentra y qué tanto sale en relación al borde de la taza y al objeto que está por delante, sí, del otro huevo. Nuevamente, insisto en el trazo, en hacer la curvatura lo más correcto, lo más suelto posible. Una ligera corrección. Y hago un ajuste en el tamaño del huevo que está en primer plano. Ahora voy a tomar una distancia de la orilla de la boca de la taza en relación a la oreja. Comienzo a marcar y me fijo en la forma, una forma como de una S cortada.
y que conecta casi con la base del costado de la taza. Hago el trazo, que esa misma figura, forma de S, es un trazo doble. Para sugerir el volumen. Continúo haciendo el trazo. Ahí me fijo también especialmente en el espacio vacío, es decir, en la figura que se forma con ese espacio vacío por donde pasamos el dedo y no nada más en la forma de la oreja de la taza. Insisto en este punto porque es fundamental a la hora de observar lo que estamos dibujando y lo estamos pasando a la hoja. Tanto vemos como los espacios vacíos como el objeto. Si intercalamos la mirada en esos dos aspectos, tendremos más precisión a la hora de comprobar las proporciones y las distancias entre los objetos. Hago un último cálculo en relación a la altura. Reafirmo un poco más la línea, la curvatura. Hago un poco de la sombra, la línea del contorno de las frutas. Aquí, bueno, me da una libertad, no es tan necesario el hacer algún tipo de sombra. Lo observo, hago una comparativa. Creo que ha sido suficiente considerando que solamente estoy haciendo el encaje, tomando las medidas, haciendo las debidas correcciones y los ajustes necesarios para lograr el dibujo en encaje. Bien, una vez que tengo el dibujo en encaje, voy a utilizar este papel de calca vegetal. Lo que voy a hacer es repasar el dibujo haciendo una calca en este papel para posteriormente hacer una comparativa con la imagen de la computadora. Recuerdan que al inicio les mencionaba que estaba tomando la medida literal, transportando la medida que tomaba con el lápiz hacia el papel. Eso lo hacía con la intención de buscar una referencia de qué tan exacto me resultaba esta práctica de las medidas y cómo entre la percepción que estoy teniendo del objeto y la atención al mismo, puedo lograr un encaje lo más cercano y más ajustado a como lo estoy viendo en la imagen. Ahí estoy comparando, ya lo podemos ver. Casi quedó encajado a la perfección. Por ahí el huevo quedó un poco más. Si lo voy desplazando y ajustando en una zona, se desajusta en otras. Quiere decir que fue apenas. Por ahí un poco las líneas de fuga que salieron de abajo me terminaron siendo muy cerradas y por eso el costado de la taza quedó ligeramente más cerrado en relación del dibujo con el original. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.